Los saludo con mucho gusto, iniciando nuestra cápsula número 3, de acuerdo a nuestra materia, que es Derecho Corporativo y Financiero. Vamos a aludir los últimos puntos de la unidad 1 para poder comenzar con la última unidad, que es la número 2, y empezaremos a hablar sobre aquellos distintos tipos de negocios, actos comerciales y distintos sentidos que contienen a llevar a distintos comerciantes, ya sean nacionales o internacionales, y esto significa que hablaremos también de distintas formas de hacer negocios en México, ¿no? Y este sentido, pues, de negocios, todo tiene que ver a nuestra parte y la rama más extensa de nuestro derecho mercantil. Es decir, ya que existen y ya que vimos cómo se incorporan, pues, estas personas jurídicas al ser reconocidas como empresas, corporaciones que tienden a tener actos de comercio, lo que habíamos platicado tanto en la Ley General de Sociedades Mercantiles como el Código de Comercio de forma nacional, ¿no? Y por supuesto que interfiere en el derecho internacional, ya que se contienen distintas aplicaciones en los ámbitos privados, que es la rama también del derecho mercantil. Esos son puntos que abarcaremos dentro de nuestra segunda cápsula. Por ahora estamos hablando y comenzaremos con el fideicomiso. Esta definición o el contexto completo lo encontramos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y nos dice que el fideicomiso es el contrato a través del cual una persona transmite la propiedad de uno o más bienes, muebles o inmuebles, o derechos para ser destinados a fines lícitos y determinados. Bueno, ¿qué quiere decir que es un contrato? En esta parte encontramos que aquellos individuos con capacidad de goce y ejercicio en pleno uso de sus facultades mentales tienden a tener estas actividades de obtener dentro de su misma voluntad poder crear algún tipo de contrato escrito donde se manifieste que va a existir un beneficio, ya sea en una parte por bienes muebles, podemos obtener ahí cualquier tipo de bien material, o en cuestiones de bienes también, como sería una cuenta bancaria, o en este mismo sentido, aquello que es inmaterial, pero que es transferible en derechos, siempre y cuando estén dentro del comercio y sean lícitos. En este sentido, abarcaremos un poco más sobre esta cuestión del fideicomiso en México. Y haciendo un pequeño preámbulo, pues esta figura del derecho mercantil se trasciende desde la antigua Roma, donde según diversos historiadores se recurría a esta figura para poder dar alimentos a las concubinas y a los hijos nacidos fuera del matrimonio, dando a una persona un bien o bienes para que pudieran procurar el sustento de estas personas. Lo debido a que las mujeres romanas no podían llevar a cabo negocios, pues solo los hombres eran considerados ciudadanos. Sin embargo, hoy, en nuestra actualidad, nosotros encontraremos que dentro de esta figura de el fideicomiso existen distintos personajes que participan, los cuales es el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. Explicaremos un poco sobre estas personas que participan en la figura del fideicomiso, ¿no? Y bueno, ¿quiénes pueden ser fideicomisarios? Esencialmente cualquier persona física y todas las personas morales con patrimonio y personalidad propios. Esto mismo también basado en la ley. Solo requiere tener la capacidad de recibir el provecho del fideicomiso, refiriéndose naturalmente a la capacidad de goce, por lo que pueden ser fideicomisarios los menores e incapaces. Y en cuanto a el fiduciario, pues es la persona que puede ser físico-moral y que establece que debe ser básicamente la institución fiduciaria, ¿no? Quien es la que va a fungir de acuerdo a sus normas dentro de la ley. Y bueno, ¿cómo puede el fideicomiso terminar? Bueno, porque se realizó su fin o bien porque sea posible de realizar por cumplirse la condición establecida para que se termine, por acuerdo de los intervinientes. En este caso, también conocidos como fiduciario, fideicomitente y fideicomisario. Por este mismo sentido, encontramos
Entonces, aquel intermediario antes del fiduciante es quien otorga, el fiduciario es el que se va a encargar entonces de que llegue al sujeto beneficiado. Y hablando de las distintas formas de hacer negocios en México, nosotros encontramos la figura del llamado Doing Business in México, donde vamos a encontrar aquellas características que hacen posible también distintos intercambios de forma internacional en aspectos mercantiles. Y en este sentido nosotros encontramos que el contexto completo de estas distintas características, pues es encontrar una introducción al sistema legal, una inversión extranjera, incluidas en estas inversiones también las restricciones que se pueden llevar de acuerdo a los territorios que van a intervenir. Las regulaciones monetarias e incentivos, vehículos comerciales, las mismas restricciones y pues aquellas restricciones también relevantes que pueden contenerse. Y aquí encontramos más que nada en este sistema inglés las 16 razones diferentes de por qué hacer negocios en México. Bueno, estamos hablando que el alcance de la ley en México pues tiende a llevarse a distintas facilidades, ya que en nuestro sistema mexicano pues existe como una descripción general, ¿no? Y México es uno de los países más competitivos en el mundo para la inversión productiva, de acuerdo a la estabilidad macroeconómica y política, la baja inflación, la fuerte del gran mercado interno, la tasa de crecimiento económico y la capacidad para producir productos de fabricación avanzada y también en algunas cuestiones de alta tecnología. Cabe recordar que dentro de esta misma competencia no nada más estamos hablando de aquellos recursos que pues meramente son materiales, sino que también tenemos recursos primarios que han sido y siguen siendo explotados por aquellas empresas o por cuestiones privadas dentro de nuestro mismo territorio mexicano. Un caso, por ejemplo, puede ser los suelos explotados dentro de la minería. Al final vamos también a abarcar un poco más sobre esta sección de los negocios y también se habla dentro de estas generalidades de la economía, pues los costos laborales. Y dentro de estos costos laborales se habla que son competitivos porque presentan también dentro de su legalidad las distintas pautas o formas de la contratación del personal. A pesar de eso, también se habla que los accesos a los principales mercados, ¿no? Existe esta ubicación estratégica de México y los tratados de libre comercio proporcionan una excelente plataforma para vender, por ejemplo, a los Estados Unidos o a otros socios globales. Y existe también la parte de la seguridad jurídica para inversiones extranjeros. México ha ejecutado múltiples acuerdos de promoción y protección de inversiones recíprocas con varios países para promover la protección recíproca de las inversiones y proporcionar una mayor garantía a las inversores o inversoras extranjeras. Por supuesto que también se hace el estudio de los costos de operación, población, capital humano, recursos naturales y el sistema cultural. Este sistema cultural, recordemos que también tiende a tener dentro de lo mismo un interés en la población y en el lenguaje, porque en cada una de estas pues va a existir una cultura empresarial que va a conllevar a un intercambio de ideas o a un crecimiento, siempre y cuando se lo permitan, entre las mismas personalidades, ya sean físicas o morales, en llegar a convenios. Y así es como llegamos a este punto de las empresas extranjeras como nacionales, que cuentan con distinciones de ética que interfieren en los planes comerciales. Es decir, vamos a hablar un poco de la ética para entrar en contexto. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y el mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. Dentro de este sentido filosófico, pues la ética entra en la parte que, de acuerdo a las culturas y también de distintas creencias, ideologías dentro del ámbito de desenvolvimiento de estos individuos, se presentan distintos tipos de ética. Y también para que puedan llegar a un acuerdo puede existir una mejor abarcación
de todos estos temas dentro del comercio, dentro de las inversiones o los intercambios económicos, van a existir dentro de estas corporaciones, de estas empresas, por ejemplo, códigos de ética, reglamentos internos que contengan las ideas principales dentro de sus actividades comerciales, siempre y cuando se vea que no están mermando ningún tipo de derecho dentro de estas personas que pueden conformar a las personas jurídicas.